situación del Catatumbo se conoce desde el año pasado, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ya se sabía hacia dónde apuntaba el tema de orden público desde el año pasado. Fácilmente, un gobierno serio en materia de administración de sus finanzas lo que hubiese hecho es incluir esos 3 billones en el presupuesto y no crear un decreto de emergencia en el marco del Estado de Conmoción Interior, imponiendo otros tres nuevos impuestos. Bueno, no nuevos en el caso del timbre, eso ya existía, que además es el impuesto más arcaico que puede existir, pero no era necesario poner tres impuestos para recaudar 3 billones de pesos, que esos fácilmente hubiesen entrado en el presupuesto si hacen las proyecciones lógicas de lo que está ocurriendo en ese momento el Catatumbo. Pero Además, porque ni Cristian, siquiera es que estemos a mitad de año, sino iniciando año ya estamos en un estado de conmoción interior. Quiere decir que en diciembre ya sabían, necesitamos invertir unos dineros en el Catatumbo para restablecer el orden público, esos 3 billones saquémoslos del presupuesto. Cristian, Y le pues quiero crean interrumpir ahí este... con algo Dime. y le pregunto ahí algo, Sí. pero es que no les han aprobado, entre otras cosas, yo no intento defender, quiero que usted me ayude a entender si esto fue una falta de previsión, una falta de planeación o fue un, hombre, no nos lo van a aprobar porque se nos cayó la tributaria, se nos cayó la de financiamiento, no les alcanzó a pasar la nueva tributaria, tal vez al verse ya perdedores buscaron la otra herramienta desde el principio. Ayúdeme usted a entender ahí. Pero es que igual el presupuesto lo pasó el presidente sin aprobación. Entonces hay una ley de presupuesto que él fácilmente hubiese incluido 3 billones de pesos. ¿Y Pero por mire qué que digo los que? impuestos de los que estamos hablando, por ejemplo, de gravar las apuestas en línea, hacían parte de la tributaria y de la de financiamiento que no pasaron. Pero es que eso sería lógico si lo que se esperara recaudar fuese lo suficiente. Pero cuando yo tengo 3 billones de pesos, que además este decreto solamente lo que se recaude puede ser destinado únicamente al Catatumbo, ¿sí? Entonces yo podría coger esos 3 billones y, e incluirlos en el presupuesto general de la nación, ¿sí? Porque es que son 3 billones en términos de finanzas, eso no es nada. ¿Y qué genera esto, por ejemplo? Hablemos del primer impuesto, del impuesto al catatumbo, y ahorita hablamos del de juegos de suerte azar. El impuesto al catatumbo, nuevamente, ya les hablaba un poco del error de la reforma tributaria del 2022, nuevamente grava unos sectores, que es el petrolero y el minero. Les pone un impuesto no solo por exportar, sino también por vender aquí en Producto Nacional. Este sector se mueve con inversión extranjera. Para la inversión extranjera, Colombia en estos sectores puede representar solamente el 1% de sus Imagínate. inversiones en todo el mundo, así que se pueden ir y genera más desempleo. Ese es un impacto que puede generar un impuesto como esos, que uno se pregunta, ¿valía la pena cuando solo ese impuesto se están planeando más o menos 1.2 billones de pesos? ¿Vale la pena generar esto? Segundo, juego de suerte de azar, en el cual yo estoy súper claro y soy contundente en eso, que es un sector que no hay por qué tener beneficios. Pero, ¿cómo se está grabando o bajo qué figura se está grabando ahorita? Por el simple hecho de depositar dinero en una casa de apuestas deportivas en línea. Depositar, no ganar una apuesta, depositar. Si yo deposito 100 pesos en una casa de apuestas, este impuesto me está planteando que solamente voy a poder hacer uso de 81 pesos porque 19 ya los perdí por derecha con IVA sin haber jugado. ¿Eso a qué lleva? A que el consumidor de estas plataformas seguramente empiece a verlo como no rentable e incluso que esas que algunas invierten en temas como el deporte aquí en Colombia digan mejor cerremos porque no nos conviene estar en este tema de apuestas porque ya entro, una persona que se dedica a eso entra ya perdiendo. Entonces ya es tenaz. Además, el decreto dice que si se deposita en criptoactivos, o sea, miren que en ese decreto incluso se está soltando políticas que ya ha dispuesto el Banco de la República al decir que el criptoactivo no se reconoce como moneda en Colombia. Y ese decreto la está reconociendo como moneda al decir que un depósito de criptoactivos se entiende moneda para IVA de juegos de suerte de azar. Y lo tercero, el impuesto al timbre. O sea, ese impuesto eso era de la época de la colonia, cuando le ponían un sello por un contrato, y es un impuesto que ahora va a estar
grabando todo tipo de operaciones, documentos por más de 6.000 UDTs, que de hecho se ha eliminado porque no tenía ninguna razón de existencia hoy en el siglo XXI. Entonces se revive un impuesto con unas condiciones súper antiguas que nada tiene que ver. Y sin contar con el más grande error que tiene ese decreto, que ahí es donde uno dice, bueno, están haciendo las cosas muy mal. El decreto establece una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y el estado de conmoción interior se acaba en abril. O sea, están regulando impuestos más allá de la conmoción interior, que eso la Corte sí o sí lo va a tumbar porque no tiene pertinencia. Pero ¿qué va a pasar? Que mientras la Corte tumba eso, ya hay un daño más adelante, cuando la Corte tumbe eso, la DIAN tiene que volver toda esa plata que hayan recaudado ahorita. Entonces, mirando todo este tema, ¿qué era más fácil? Planear, hacer las cosas bien, incluir los 3 billones en el presupuesto y ahorrarse que más adelante, cuando se caiga todo lo que está en el estado de conmoción interior, pues le toque al Estado ahora devolver dinero en un gobierno posterior, porque no va a ser en este. Lo que usted estaba diciendo es clarísimo, o sea, lo que estamos viendo es armándose una tormenta perfecta para futuros gobiernos, sí, porque como lo está diciendo nuestro invitado, esto se cae, la Corte tumba esto y a devolver todas esas plata. José, última pregunta que nos vamos. Esos errores que aparentemente uno los puede ver como infantiles, ¿provienen de la DIAN o eso podría venir del Ministerio de Hacienda? Porque por lo que usted va a entender, eso es como errores de desconocimiento. Pues realmente en los temas legislativos y normativos la DIAN y el ministerio trabajan siempre de la mano. Ahora, yo quiero que veamos un poco el panorama también futuro en ese sentido. La ley de financiamiento que se le cae a este gobierno en diciembre del año pasado establecía que se esperaba recaudar con esa ley de financiamiento 20 billones de pesos. Pero cuando uno mira la exposición de motivos de esa ley, de esos 20 billones de pesos que se esperaban recaudar, no 20, no, 15 billones que se empezaban a recaudar, 15 o 16, que se esperaban recaudar, 11 billones el gobierno los iba a ejecutar en este año, en el 2026 iba a ejecutar 2 billones algo, e iba a dejar para el año 27 y 28 desfinanciado el gobierno que llegara. Entonces ya uno empieza a preguntarse, oiga, ¿será que esto es un tema no de decisiones por falta de planeación o desconocimiento, sino adrede, de cara a que un próximo gobierno de pronto no pueda ejecutar nada porque pues va a encontrar un país en estas condiciones? Pues don Cristian Quiñones, bastante interesante la charla con usted hoy porque nos cogió la noche, pero espero Sí. volverlo a tener de invitado. Quiero que me hable ahora, que dentro de poquito, ya, haga planeación financiera, empiece a pagar. Empieza a pagar Sí. impuestos ahora después de agosto, lo volvemos a molestar. Muchas gracias. Claro que sí, cuando se le empiece a vencer las declaraciones a las personas. Bueno, sí, señor, y eso lo veremos próximamente. Pero a ustedes los dejamos hasta aquí. Yo tengo unos podcasts que hice con unos invitados muy especiales, así que después de esta pausa van a escuchar 2 invitados bastante interesantes. No se vayan de Nos Cogió la Noche.